Bendiciones, les saluda nuevamente su hermano en Cristo, el pastor Vicente Cortés, desde aquí, desde la plataforma de Ministerio Pentecostal Verdad Bíblica. Mi deseo es que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y su apreciable familia. Hoy quiero hablar acerca de lo que nuestro hermano en la fe, Russell Moore, editor en jefe de Christianity Today, Cristianismo Hoy, y prominente líder evangélico, dijo sobre la dirección en la que se dirige el cristianismo aquí en los Estados Unidos. Moore dice que el cristianismo evangélico se está desviando demasiado hacia la derecha. ¿Qué quiere decir con hacia la derecha? Bueno, según la Enciclopedia de Política, la política derecha incluye a personas o grupos que tienen puntos de vista nacionalistas extremos. Y esto pues incluye como a personas racistas, a fundamentalistas religiosos o otros puntos de vista reaccionarios. El término derecha o extrema derecha se utiliza para describir la política de derecha que está más a la derecha del conservadurismo convencional y adopta una postura ultranacionalista, anti-inmigrante y autoritaria. También puede describir movimientos sociales y religiosos que están a la derecha del conservadurismo dominante. Hoy en día la política de extrema derecha también incluye el neofascismo, el neonazismo, la tercera posición, la derecha alternativa y la supremacía blanca. Eso es lo que significa cuando se escucha decir políticos que están o que son a la derecha, del partido derecha. Si hay una derecha, pues tiene que haber una izquierda. Y el partido a la izquierda es un movimiento político que opta por el desarrollo de la justicia y equidad, promoviendo los servicios sociales, salud, educación, vivienda, trabajo, salarios dignos, apoyo a dependencia, prioriza el bien común sobre el individual, lo colectivo antes que lo privado, defiende los intereses de los demás pobres, trabajadores, pensionistas, discapacitados, busca una sociedad en donde la justicia social y la libertad estén integradas. Ese es el partido a la izquierda. Así es como se define los dos partidos, derecha e izquierda. El hermano Moore dice que la iglesia evangélica aquí en Estados Unidos se está inclinando hacia el partido de la derecha. La política está tomando mayor relevancia dentro de la iglesia y la está dividiendo. Imagínense. Esto es lo que la opinión de nuestro hermano Moore, un líder prominente que fue dentro de las asambleas bautistas. Fue el hombre que llegó a ocupar y dirigir esta denominación o como le queramos llamar, asamblea. Él cree y él ve y piensa que el evangelio aquí en Estados Unidos, los evangélicos, la iglesia evangélica, se está inclinando hacia el partido de la derecha. Pero nuestro hermano, fíjese lo que nuestro hermano dice: la iglesia se está inclinando tanto hacia la derecha
que incluso dice las enseñanzas de Jesús, como se encuentran en el Sermón del Monte o en el Sermón de la Montaña, como muchos se les lo conocen, son señaladas como débiles e irrelevantes. La iglesia cristiana evangélica se está inclinando tanto hacia el partido de la derecha que está poniendo en tela de juicio las mismas palabras del Señor Jesús que hoy conocemos como las palabras del Sermón del Monte, y las están señalando, las están cuestionando y están diciendo que estas enseñanzas del Señor Jesús son débiles y irrelevantes, o sea que no tienen ahora sí fundamento, que no son necesarias para la iglesia hoy día. Imagínense. Las preocupaciones de Moore se derivan de sus interacciones con pastores que se enfrentaron a la incredulidad e incluso al desprecio al citar el Sermón del Monte, una enseñanza fundamental de Jesús. Cuando llegamos al punto en el que las enseñanzas del mismo Jesús son vistas como subversivas para nosotros y se empiezan a catalogizar como débiles, entonces estamos en una crisis. Cuando empezamos a tomar las enseñanzas del mismo Cristo, del mismo Hijo de Dios, como débiles e irrelevantes, estamos entonces en una crisis de fe espiritual. Estos pastores fueron cuestionados por promover lo que podría decirse que es el mensaje central del cristianismo, de amor, de perdón y poner la otra mejilla. Moore dice que cuando citar a Jesús he recibido con escepticismo y acusaciones de promover temas de conversación liberales, señala una crisis dentro de la comunidad evangélica, donde las divisiones políticas se están infiltrando en las enseñanzas religiosas. Según Moore, la intersección de la fe y la política se ha vuelto cada vez más compleja, lo que ha llevado a la polarización que ahora se filtra en las iglesias de todo Estados Unidos. Para ser más claros, o sea, en otras palabras, la iglesia evangélica aquí en Estados Unidos se está volviendo un desastre entre esa mixta de política y religión. La iglesia se está alejando de la verdad. La iglesia está abandonando sus principios bíblicos. Y la política la está corrompiendo internamente y no se da cuenta. No vamos muy lejos. La iglesia metodista en estos últimos meses se ha dividido por temas políticos. La iglesia del Señor Jesucristo no ha sido llamada para dividirse por temas políticos. Es lo que tenemos que entender. Dios no llamó a su iglesia para dividirse por temas políticos.
Ese no es el propósito por la cual Cristo pagó un precio por ella. Cristo pagó un precio por su iglesia por un propósito, con un solo propósito. La iglesia hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación, tal y como dice en la Gran Comisión, ahí en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el deber. Ese es el llamado de la iglesia a evangelizar al mundo, a presentar las buenas nuevas de salvación. Pero triste y lamentablemente, la política ha entrado a la iglesia en una mayor, ¿cómo le diría yo?, medida que en generaciones pasadas. Y la política está dividiendo la iglesia, la ha dividido. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestro llamado no es político. El llamado de la iglesia no es político, no es política. El llamado de la iglesia es un llamado espiritual para alcanzar almas para el reino de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que ir y predicar y enseñar las buenas nuevas del Hijo de Dios. Con esto yo no estoy diciendo que no debemos alzar la voz. Con esto yo no estoy diciendo que no debemos de opinar. No, hay que hacerlo, pero sin mezclarlo con nuestra fe. Cuando la iglesia se desvía de su enfoque, cuando la iglesia se desvía de su misión, varias cosas pueden suceder, y una de ellas es la división. Una de ellas es esto, la división. Cuando la iglesia empieza a perder su enfoque, su misión, la visión, se empieza a dividir. Otra, el enfriamiento entra. Y es por eso que la iglesia no avanza. No avanza, se queda estancada. Se queda estancada porque ha entrado la división y ha entrado el enfriamiento. Segundo, nuestro deber es orar por los gobernantes. El deber de nosotros, los creyentes, los cristianos, el deber de la iglesia es orar por los gobiernos. Primera de Timoteo 2, verso 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces el deber de la iglesia es orar en todo tiempo por los líderes de nuestra nación, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé entendimiento, y para que podamos vivir reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia no está para tomar o para decidir si se va con el partido de la derecha o la izquierda. No.
La iglesia es seguidora de un solo partido, del partido de Jesucristo el Señor. Jesucristo le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Cuando aquellos le preguntaron, cuando aquellos hombres fariseos o aquellos judíos le preguntaron a Jesús que si era lícito pagar atributos al César, Cristo les preguntó: ¿y el rostro que hay grabada en esa moneda de quién es? Ellos dijeron: es del César. Entonces Cristo fue claro: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, no mezcles lo que es de Dios con lo del César y lo del César con lo que es de Dios, porque son dos cosas diferentes. Así que la iglesia, las que es llamada por Cristo Jesús, tiene que darle a Dios lo que es de Dios. Amar a Dios, amar lo que ama Dios y aborrecer lo que aborrece Dios. Dios nos ayude a seguir adelante en esta era tan peligrosa, donde la iglesia se está desviando por ir en pos de asuntos políticos y se está dividiendo, se está enfriando por causa de eso. Pero que Dios tenga misericordia de su pueblo y nos ayude a continuar adelante y nos dé entendimiento y sabiduría para saber tomar decisiones sabias y correctas. Pero una cosa sí es seguro: la iglesia no puede perder su enfoque, porque si la sal de la tierra pierde su sabor, entonces ¿cómo la tierra podrá adquirir sabor? Si los evangélicos se están dividiendo y peleando por asuntos políticos, entonces la tierra, los hombres, no tienen esperanza. Que Dios nos ayude y sigamos adelante. Hasta la próxima, pueblo del Señor.